Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Usted está viendo TV Más, cuyas instalaciones están aquí en el mismísimo Cerro de la Galaxia de la capital veracruzana, que en esta mañana luce una mañana soleada justamente. Pues no tanto, está nubladona. Fresca. Empieza como a pringar un poquito el famoso chipi chipi, lo esperamos a lo largo del día. Una mañana fresca, muy propia de esta temporada de otoño. Una temporada maravillosa que nos empieza a ser como un preludio de las fiestas que en el mes más adelante empezaremos a vivir. Hoy, como siempre, la invitación para que nos acompañe. Tenemos un excelente programa preparado para usted, así es que acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes 2 de octubre y efectivamente Leti está como que quiere salir el sol, como que el chipichipi. Ya hace unos días empezaba por ahí en algunas partes de la capital veracruzana a aparecer la famosa neblina que es característica de esta capital veracruzana. Bueno, hoy, ayer más bien, empezaron las fiestas de octubre, que son unas fiestas cívico-militar, pues del pueblo, porque viene el encierro de burros. Saludos, Alvarado. Y ahora hablaremos de la gastronomía representativa de este mes. Vaya preparando la cazuela, vaya limpiando la pepita para hacer el pipián. Vamos a tener mole, tamales, hasta canarios va a haber. Así es que nos quedan los secos de septiembre y vamos a ver a Clarita cómo prepara esos famosos chiles en nogada. No se mueva porque más vida. ¡Ay, qué rico, Pepe! Ya nos antojaste. En esta mañana, bueno, cualquiera de esos platillos, ojalá que Clarita nos mande unos de esos últimos chiles en nogada que le quedan. Y bueno, pues efectivamente, una mañana en la capital del estado característica. Le enviamos un saludo a toda la gente hermosa que nos ve a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz, en el norte, en el centro y en el sur. Gracias, póngase muy cómodo y quédese con nosotros porque el día de hoy, pues el Instituto Veracruzano de Cultura tiene un área que es la encargada de acercar el cine a la población y hoy estaremos platicando con ellos los detalles de estas acciones para saber dónde y cuándo podemos disfrutar de estas funciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este espacio, su espacio Más Vida. Y hoy ya lo había dicho tanto Leti como Pepe, hoy es 2 de octubre y el 2 de octubre no se debe de olvidar. Justamente este 2 de octubre, recordemos en el tiempo, se da la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco, esta fecha pero de 1968, hace 55 años. Es un hecho que debemos de mantener vigente en el tiempo, puesto que marcó un parteaguas en la sociedad y en la manera de ejercer el poder en nuestro país. Hoy hablaremos de esto desde el punto de vista histórico y les daremos algunas recomendaciones de películas también y de series que tocan el tema, unas de manera directa y otras de manera velada. Unas como documental y otras un tanto ficcionadas. Pero esto para lo que lo tengamos ahí en el tintero, cuando andemos en el marabunta, en el mar de tantas opciones de plataformas o en el YouTube, esa es una opción. Leti Casillas, ¿qué nos tiene?
Pues es que mira, hablando precisamente del 2 de octubre, en el que se conmemora el 55 aniversario en este 2023 de la matanza de Tlatelolco, que ha sido, bueno, pues retratada, ha sido filmada en diferentes películas y desde luego se ha escrito un montón de cosas sobre la noche de Tlatelolco. Ahí recuerdo a Elena Poniatowska, por ejemplo, y a Oriana Fallaci y a muchos escritores que han puesto sobre el papel sus visiones diferentes de este hecho trágico en la historia contemporánea de México. Bueno, justamente hablando de esto que ha sido plasmado en diferentes formas de comunicación, hay una película emblemática que fue realizada por el director Jorge Fons y gracias a la alianza que Radio Televisión de Veracruz tiene con nuestro canal hermano, el Canal 22. Fíjese, hoy le compartiremos el punto de vista de este director muy reconocido, que es un referente para conocer lo ocurrido en aquella fecha, 55 años de este hecho trágico en la historia de México. Así es que, bueno, creo que el programa va a estar sumamente interesante. Creo que no hay motivo para que usted le cambie a otro canal. Quédese con nosotros. Por lo pronto nos vamos con Magno Garcimarrero, que nos tiene, como siempre, algo interesante, simpático, educativo. Bueno, nos tiene un buen tema. Yo fui testigo, por viejo que soy, más que por diablo, del movimiento del 68, pero no allá en México, en Tlatelolco. Fui testigo de lo que ocurrió aquí en Veracruz y aquí en Jalapa precisamente. El gobernador en esa época era López Arias y yo era abogado de la universidad, tenía yo a mi cargo el jurídico gratuito de la Facultad de Derecho y tuve que intervenir. Eso les voy a contar en un momentito para, pues, datos históricos de aquel año de 1968, aquí en Jalapa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Hoy tenemos más vida que ayer seguramente, y en el contexto de 1968, en el segmento de Recordar es Vivir, vamos a tener a Rafael, vamos a tener a Angélica María, que eran los artistas en aquel tiempo, jóvenes desde luego, con dos temas muy importantes que se convirtieron en un segmento muy importante en su carrera. Así es que acompáñenos, esto es Más Vida. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí, cierta la frase de hoy, esa reflexión, ¿no? Y justamente el viernes, cuando veíamos la sección de Genio y Figura, que estuvo dedicada a Pepe Saidén, él te lo decía en la entrevista que tú lo hiciste. La última entrevista, si mal no recuerdo, que él tuvo en este canal, que fue contigo y en un programa como tal, fue en estos 30 minutos que tenías, y él hablaba de la labor del cronista. Y justamente hacía esta símil en cuestión de decir que es un árbol, imaginen el árbol más fuerte y más grande sin raíces. Claro. Nada. Se debilita, muere, cae. Lo mismo le pasa a las personas que no conocen su historia. Sí, desde luego la raíz, todo lo que hay detrás de nosotros es lo que nos sostiene como persona y finalmente nosotros somos el resultado de una historia. De varias ¿Están de historias acuerdo, no? entretejidas, por supuesto, sí. Estaba yo pensando en cuando fui estudiante de antropología en la Universidad Veracruzana. Porque recorrió varias facultades. Sí, claro. Ya nos dimos cuenta. Y conocí el significado científico-social de la palabra ladino o ladina. ¿Qué significa? Que no tiene ningún afán peyorativo, simplemente es para definir a una persona que no pertenece a la... Nosotros vivimos en una sociedad de clases. Sí, eso es innegable. Entonces,
no pertenece a la clase que le dio origen, pero tampoco a la clase en la que se quiere incrustar. O sea, navega como entre dos aguas. Y eso genera una actitud, Sí, claro. y es la actitud de la gente ladina. Eso Sí, es. pero Que no conoce, o sí Qué conoce la interesante. raíz, pero la desconoce. La niega. Ajá. Eso. O no quiere pertenecer Claro. a ella, ¿no? o quiere pertenecer, a la ¿no? otra. A otra. Por ejemplo, Y yo no que es digo que vengo de aceptado, Islandia. Está Que eres bien. nórdico. Tú que eres nórdico. Oigan, hoy es el Día Mundial del Hábitat, por cierto, y también es el Día Mundial de la Arquitectura, así Ay, que sí, saludos le enviamos un a saludo. todas y a todos los arquitectos. A todos los arquitectos. Y ahí claro le que mando sí. un fuerte abrazo a mi hijo Martín, que está preparándose para ello. Mi Oye. primo Alexis Daniel también es arquitecto. Oye, interesante esta unión que hacen, ¿no? Del hábitat y de la arquitectura. Ajá. Como un todo, ¿no? Que, Pues- que está íntimamente ligado. Finalmente, todos somos arquitectos de nuestro destino, se dice también por ahí. Ah, sí, cómo no. Entonces, debemos hacernos responsables de ello y el hábitat, que es justamente el espacio donde nosotros habitamos, cohabitamos, con el tema de hacernos responsables de lo que pasa en nuestra vida, las circunstancias no nos deben de aquejar, nosotros tenemos que tomar las acciones frente a las circunstancias. Lo importante no es lo que las circunstancias hicieron o hacen de ti, sino la actitud que tú La tomas y las reacción. acciones que tomas a partir Claro. de ello en las circunstancias. Kiko, no te juntes con esa chusma. Ay, me recordas a mi mamá. También te decía que no te juntaras con el No, me chusma. decía, te encanta andar con la pelusa. Y me encantaba. Oigan, Día Internacional de la No Violencia también, así que pues interesante también que justamente en los hechos violentos, dramáticos, trágicos de un 2 de octubre de 1968, no solamente en México sino a nivel mundial, bueno, se esté conmemorando esta fecha que tiene más que nada que ver con el nacimiento de Mahatma Gandhi. Por eso es que se da este reconocimiento, esta celebración a nivel mundial, pero tiene que ver más por esa fecha, aunque nada es azar, todo coincide. Sí, claro, y bueno, pues un reconocimiento también a este personaje que inicia una protesta no violenta, pacífica, que nadie creía en eso, todo el mundo pensaba que protestar simplemente siempre sería levantarse en armas, hacer consignas, en fin, hechos violentos en términos generales, y él hace justamente lo mismo y al final, después de mucho tiempo, pues logra su objetivo, ¿no? Y este día fue decretado justamente por la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, que escogió esta fecha en honor, ya lo acabamos de decir, precisamente a uno de los principales líderes que ha existido en movimientos no violentos, Mahatma Gandhi, este emblemático líder de la India que se manifestaron justamente contra la invasión que tenían. Bueno, era un lugar colonizado, y esto en contra de los ingleses. Pero esa es otra historia, decía la nana Goya. Es correcto. Pero es el idioma oficial en India, el idioma Bueno, oficial. porque estuvieron ahí Sí. muchos años, sí, por supuesto. Y ya que estamos hablando del contexto del 68, estamos seguros que hay muchas personas, principalmente las jóvenes, que no tienen referencia directa de lo que ocurrió en ese Claro. entonces, y hay otros que ya se les va olvidando. Hay nuevas versiones, hay películas emblemáticas como el de Rojo Amanecer, precisamente, de Jorge Fons, que ya más adelante veremos esta entrevista que bien mencionabas, Leti, y tendremos una serie ahí muy interesante también que les compartiremos, que está en redes sociales, en Prime Video, pero a continuación vamos a ver una nueva manera de presentarnos estos hechos dentro de un contexto romántico, pero tocando lo que fue. Y vamos a continuación esta recomendación, tráiler de la película Verano del 68. Oh, cabrón, soy el profesor. A ver si es cierto. Me llamo Félix. Ana María. ¿Me vas a volver a ver? Me dio su dirección. Hola. Estoy muy bien.
Necesito hablar con mi hija, jovencito, si me permite. Tu padre te prohibió estrictamente andar con revoltosos y alborotadores. Tú y yo no tenemos que estar juntos. ¿Cómo no? Porque tú eres pobre y yo soy rica. ¿No te das cuenta de nada? Mi papá está matando estudiantes. Son comunistas, es intervención extranjera. Eso es lo que quieren que pensemos. No, eso es lo que es. Y nada va a enturbiar la paz social. Esto es lo que está pasando en las calles. Papá, yo no puedo hacerme a un lado, no puedo hacer como que no pasa nada. No te vayas a pasar de caliente con ella, tal que es hija de un influyente. No me gustan esa clase de amiguitos y menos en tu recámara. Allá fuera hay una revolución y tú aquí cogiendo con el enemigo. No encuentro a Félix. Es tu culpa. Tú pusiste a ese muchacho. ¿Dónde está? ¡Si tú lo mataste, Paco! Seguro Jenny me quiere volver a ver. Tengo que verlo. Se trata de mi lugar en la historia. Bueno, pues a continuación y justamente hablando de lo que aconteciera hace 55 años en México, está con nosotros la maestra Virginia Cruz Mirón. Ella es historiadora y nos va a platicar cómo se ve la historia contemporánea, al 2 de octubre de 1968. ¿Cómo estás, Virginia? Muchas Bienvenida. Gracias, buenos días, muy bien. Pues la pregunta que haces es muy interesante porque, bueno, el movimiento del 68, lo que se sabe del movimiento del 68 en concreto lo venimos a conocer hasta 1993. Eso significa que durante un largo periodo de tiempo la información estuvo oculta, hay diversas interpretaciones sobre el movimiento y eso contribuyó un poco a la pérdida de la memoria del significado de un movimiento que marca el declive del Estado autoritario. Y ese Estado autoritario que precisamente pues reprime a los estudiantes, reprime todo intento de movilización y no solo lo reprime, los encarcela. Y el Estado tiene una de las demandas, por ejemplo, del pliego petitorio de los estudiantes era que este artículo 145 y 145 bis del Código Civil pues se eliminara porque eso permitía la disolución de cualquier ¿Qué decían tipo. esos artículos? Bueno, me voy a quitar los lentes. Sí. Los artículos piden, bueno, el movimiento se origina porque ya desde agosto y desde julio y agosto hay una serie de movilizaciones que están pidiendo la apertura democrática. Es correcto. Y esa apertura democrática implicaba pues mejores condiciones en las escuelas, derechos para la clase magisterial, se suma el movimiento de médicos y hay una serie de condiciones que van haciendo que el movimiento crezca. Entonces, de pequeñas manifestaciones estudiantiles originadas en la UNAM y en el Instituto Politécnico, se conforman también otras organizaciones estudiantiles, comités que van a fortalecer este movimiento y que están pidiendo diálogo. Lo que pide de entrada es diálogo, la liberación de los presos en las primeras manifestaciones, porque el gobierno llegaba, los acusaba de sedición, de disidentes, y se los llevaba y les establecía un juicio. Entonces, no había oportunidad de que esas personas acusadas tuvieran derechos para defenderse. Entonces, uno de los primeros, de las demandas es precisamente la libertad de los presos políticos, el diálogo con el gobierno. El gobierno, pues, no va a dar apertura precisamente a ese diálogo, va a tratar de confundir a la opinión pública acusándolos de agitadores, de comunistas, porque también debemos entender esto, que una vez que se termina la Segunda Guerra Mundial, pues el Estado, bueno, a nivel mundial hay un control por todo esto que significa comunismo, que significan nuevas ideas, y México no está ajeno a ese proceso. Entonces, el autoritarismo se recrudece bajo este modelo y no está permitida pues ningún tipo de protesta. Los estudiantes lo que hacen es precisamente llamar
al gobierno para establecer un diálogo y tener derechos, a crear condiciones para que los derechos que no se habían otorgado laboralmente, el derecho de protesta, el derecho de la libertad de opinión, de prensa, pues fueran derechos efectivos y no información que el Estado controlaba. Lo que vamos a tener el 2 de octubre pues es la respuesta de un Estado que prepara una trampa para los estudiantes. Es un hecho brutal que es un parteaguas en la historia de México reciente. Porque a partir de eso, pues no solo da esta gente, los sobrevivientes, bueno, para empezar, no vamos a saber nunca qué exactamente fue lo que pasó. Lo que tenemos son diversas interpretaciones y un Estado que en ese momento está en las Olimpiadas y trata de minimizar cualquier interpretación, a pesar de las protestas. Hubo protestas en París, hubo protestas en Venezuela y otros países donde sus comités, los comités de estudiantes se piden, ¿no?, que haya un alto a la represión y protestan por los acontecimientos. Y esto fue un movimiento, bien lo dices, que tomaron los estudiantes. Así es. Aquí en Veracruz, precisamente, aquí en Jalapa también ocurrieron circunstancias en esta fecha. Sí. Y es don Magno García Marrero, en su sección Más sabe el diablo, que a continuación nos va a compartir justamente su testimonio de lo que él vivió en ese 2 de octubre y nos va a dar esta anécdota precisamente que veremos a continuación y regresamos a seguir platicando con Virginia. Quiero contarles en dos momentos. Primero, en Jalapa, la trascendencia del movimiento estudiantil de 1968 se manifestó en la época de López Arias y este gobernador mandó agarrar a 4 o 5 líderes del movimiento aquí en la universidad y los metió en la cárcel. Y pues entre ellos recuerdo que estaba Roberto Bravo Garzón, que después fue rector, estaba Fidel Herrera, que después fue gobernador del estado, estaban Juan Rodríguez Prats, y yo recuerdo que como abogado tuve que intervenir y sacarlos del botellón porque los habían metido en la cárcel. Pero yo creo que lo trascendental de este movimiento es que se acabó el presidencialismo. Esa actitud del primer mandatario, que era el que ordenaba, que mandaba, el que tomaba las decisiones más insignificantes y más importantes en el país, eso se acabó. Es decir, yo creo que renació la democracia en México a partir de 1968, con sus más y menos, pero a partir de ahí cambió la condición y la situación del gobierno mexicano y de los ciudadanos mexicanos. Eso lo escribí en algún momento que dice así: requiem para el presidencialismo. Así como Dios, alguna vez sentado a 2 carrillos en el trono más alto de los cielos, mandaba desde atrás de su infalible dedo a todos los demás, y todos los demás obedecíamos, porque la monarquía, cacicazgo o reinado o satrapía tan solo la ejercía Dios caudillo, omnímodo y supremo. Así una vez por años floreciera a imitación del cielo, en este nuestro suelo de subsuelo, un dictador falaz y omnipotente que, simulando el voto de la gente, se hacía llamar con bombo presidente. Pues eso, en el 68 se acabó. Pues hay una forma de decirlo de parte de Magno, que además, fíjate, fungió como abogado de esos estudiantes veracruzanos que fueron metidos a la cárcel por el entonces gobernador. Digo, de alguna manera, afortunadamente no fue tan cruento lo que ocurrió en estos lugares fuera de Tlatelolco, pero ahí en Tlatelolco hay muchas cosas, hay muchas capas que quién sabe si en algún momento se llegarán a conocer. Será muy difícil conocerlas porque, bueno, la Comisión de la Verdad, después de más de 20 años, pues los archivos ya estaban más que
digamos, bastante manoseados como para saber en realidad cuál fue la implicación y qué actores en realidad, quién dio la orden de atacar a los estudiantes, pero lo que sí revelan los expedientes es que desde la mañana del 2 de octubre, pues hay todo un cerco hacia los estudiantes desde las calles, desde el centro, desde los militares que ingresan al edificio Chihuahua, es decir, y de los que están infiltrados y de los porros también que están dentro del movimiento rompiendo todo el tiempo estas intenciones democráticas de los hombres. Oye, Virginia, pero siempre se culpó a Echeverría. Siempre se culpó a Echeverría, pero bueno, recordemos a Fernando Gutiérrez Barrios. Por supuesto. Que él está al frente de la Dirección Federal de Seguridad, que era una dirección pues temida porque era el centro de las operaciones del espionaje. Ellos sabían los movimientos de los estudiantes, pagaban a los porros, sabían en dónde estaban alojados y ellos después contribuyen también a que los sobrevivientes se vayan fuera de México y persiguen a los líderes que son extranjeros y los regresan a sus países. De hecho, pues no vamos a saber tampoco porque la verdad son aproximaciones, pero los estudiantes señalaban que había más de 2,000 desaparecidos que fueron trasladados, la mayoría al campo militar número 1. Muchos de ellos, pues nunca volvimos a saber nada. Se habla también de que hubo situaciones pues dramáticas de ejecuciones extrajudiciales, porque están implicados también en el Batallón Olimpia, pues miembros del ejército, gente que son francotiradores, personas ligadas a seguridad pública, que precisamente tienen la intención de acabar con un movimiento que ya había crecido y al que se había sumado los maestros de la UNAM, los padres de familia, los vecinos incluso, pues y los campesinos, ¿no? Y los obreros, claro, y los obreros, sí, José Barros, que él incluso renuncia como protesta, no lo dejan, y él también está al frente de la UNAM, y la gente también que se da cuenta de la represión brutal que ya el ejército aquí abiertamente hacía contra todo tipo de protesta. Ajá. Fíjate que yo tengo una revista Proceso que dedican justamente al 68, en donde vienen unos textos, increíbles, pero además una historia gráfica de los acontecimientos de los estudiantes en la cárcel, desnudos, golpeados. De todo ello da una cuenta Elena Poniatowska, precisamente. Por supuesto. En su libro. Y de ahí, vienen muchas historias. Más adelante les platicaremos de ello, de la serie que les vamos a recomendar, de la película de Jorge Fons, y mucho que decir. Pero a partir de ahí cambió México, bien lo decía don Magno. Así es. Es otro México. Ya prácticamente nos queda un minuto para este último comentario, Virginia. Bueno, lo que debemos traer a la memoria es que precisamente ese acontecimiento nos recuerda lo que no debemos de permitir, ¿no? Que el abuso policíaco, el abuso del ejército y el derecho que tenemos a este México que se ha construido y que pide y que ha pedido ser democrático, ¿no? Y que todos podamos expresarnos libremente sin necesidad de vernos reprimidos por la forma de opinar, por manifestarnos a las calles. Ese es un derecho ganado. Y este movimiento nos debe de recordar que no se tiene que volver a repetir. Pasaron ya 55 años y seguirán pasando el tiempo, pero es un hecho que marca la historia de Por supuesto, es el declive del Estado autoritario en México. Gracias, Virginia. Gracias a ustedes. Vamos un corte. 2 de octubre. ¿Quién nos olvida? No se olvida. Mucho que comentar al respecto en este 2 de octubre del 68, donde Pepe Ochoa, ¿tú dónde estabas? Tú eras estudiante en ese entonces. Yo era estudiante y tenía 14 años. Las protestas estaban por todo el país, ¿no? Y a mí, mis papás me jalaron y me llevaron a Tierra Blanca. Claro. ¿A te llevaron? Sí. Porque yo ya había salido, yo estudiaba en Orizaba y yo ya me había ido con mis compañeros a la Ciudad de México. Ah, caray. Ay, andabas metido en el mitote. Andaba en eso. Al fin sí. de Tierra Blanca. Y pues claro, para eso pues se requiere también lana, se acaba la lana, regresas y en ese regreso vente para acá.
Claro. Tú le penaron. Yo recuerdo, no, en realidad yo no estuve en ninguna parte del movimiento ni nada, pero sí recuerdo 2 anécdotas. Yo empecé a manejar muy chiquita, mi papá como que me tomó como su primogénito y me enseñó cosas que normalmente le enseñas a los hijos varones. Entonces empecé a manejar y iba yo en el carro de mi papá con una compañerita y Juan José Rodríguez Prats, que estaba huyendo de la policía. El carro era de 4 puertas. Nosotros estábamos en Primo Verdad y se me sube al carro. Yo creo que él ni se acuerda. Se me sube al carro atrás, pero olía horrible porque tenía días de andar escondido. Entonces me acuerdo que yo volteé y me dijo, por favor, no digas nada y arranca. Entonces estaba, pues ni siquiera semáforo había, estaban los tránsitos, ¿no? Entonces nos dan el paso y yo agarro, yo vivía cerca de 20 de noviembre, que entonces era la carretera, entonces agarro hacia la carretera y en alguna parte, ya no recuerdo dónde, me dice, me voy a bajar. Gracias por ayudarme. Y se baja. Pero venía perseguido por la policía. Sí. Y en ese contexto, el 2 de octubre, o 2 o el 3, no sé, no me acuerdo, el ejército, los soldados, en el Palacio de Gobierno, formados, haciendo como una valla. Pues bueno, mis recuerdos de entonces. Hay una serie que saca Prime Video hace ya un par de años, si mal no recuerdo. Vale la pena revisarla, verla. Se llama Un extraño enemigo. Pues ya lo saben, aludiendo a parte de la estrofa de nuestro himno nacional, Un extraño enemigo. Y habla precisamente de un personaje emblemático en esa serie, que es extraído. Es una serie docuficcionada. Es extraído de lo que pasó de la historia. Fernando Barrientos se llama el protagonista. Usted saque conclusiones y la ponemos... Usaba un paliacate en el cuello. La dejamos así que se la ponemos sobre la mesa por si usted quiere conocer otra versión, otra mirada. Está interesante. Hay partes que son ficción, por supuesto. Finalmente es una serie, se requiere para la narrativa, pero hay otros puntos que están tomados de lo que pasó. Y no hay que olvidar que esa matanza, que no debe suceder nunca más, es previo a esos Juegos Olímpicos, que la cosa ahí. Que ahí es una parte medular del asunto, porque entonces lo que se trata es de sofocar de alguna manera, de tapar todo este hecho terrible en México, para dar paso a un acontecimiento de carácter mundial, que nos ponía como en la cima. Claro. Y entonces, bueno, más aún es la represión, más profunda es la represión, y ahora sí, como yo digo, de pasando de nabos a cebollas. Completamente. O sea, de un hecho lamentabilísimo pasamos a una inauguración y a una fiesta, y además la Olimpiada es recordada como una de las más hermosas, más cálidas, más bonitas, más alegres, ¿no? Entonces es muy fuerte lo que pasa. Vamos a ver el siguiente tráiler de esta serie, porque además de todo saben que vale la pena ver justo todo lo que fue el diseño de arte. Está tan bien hecha que parece que estuvieron en el lugar filmándola, grabándola y trayéndola a las pantallas. Compañeros, nos encontramos reunidos aquí en la Plaza de las Tres Culturas. Adelante. Compañeros, nada con violencia. ¡Nada con violencia! ¡Nada con violencia, compañeros! Quiero una solución definitiva al conflicto estudiantil en las próximas 48 horas. Estamos en un momento muy delicado. La Olimpiada está metiendo mucha presión. Usted es el responsable del orden en esta ciudad. Si me permite ayudarle, usted va a ser el próximo presidente de México. ¿Por qué necesitaría yo tu ayuda, Fernando? Porque si no va a perder.
¿Dónde están los reportes de nuestros infiltrados en Ciudad Universitaria y en el Politécnico? ¡Eso es lo que estoy pidiendo, carajo! Tú eres uno de los míos. Yo sé que estaré afuera. Todo está bien. Tu familia va a estar bien. ¡Asesino de niños! ¡Asesino! ¿A cuántos más va a golpear esa policía represora? Manejada por ese gobierno corrupto. Con 2 muertos de estima, es suficiente. Atentos. Súper recomendable. La verdad vale la pena en muchos sentidos. Pero yo les quiero preguntar, escuchábamos precisamente en este momento la banda musical de este tráiler. ¿Qué se escuchaba en el 68 en la radio, en México? Pues yo creo que mucha música en inglés. La revolución de Emiliano Zapata. Mucha Nasty música en Sex, inglés. claro. Yo recuerdo, por ejemplo, Black is Black. En ese tiempo, ¿tú qué recuerdas? Pues bueno, esa música que todos bailamos, la música negra de Estados Unidos, que justamente Black is Black, que es lo que sigue después de aquel Black is Beautiful, ¿no? Ajá. ¿Sí? Y bueno, pues era lo que bailábamos. En México, Nasty Sex, revolución de Emiliano Zapata, ¿verdad? Sí. Y además de todo, era una época donde en México se daba el rock de los 60, que era emblemáticamente fresa. Y justamente los representantes de ello, Enrique Guzmán, un Alberto Cortés, la misma Angélica María, Julisa, Rafael, tremenían todavía en esta parte, porque me parece bueno, que todavía estaban vigentes, sí, claro. históricamente le dieron un lugar a los jóvenes, la música también y estos movimientos. Pero a continuación, Dionisio, en la sección Recordar es Vivir, nos va a dar cuenta de 2 personajes que siguen vigentes incluso de la música de ese entonces. Amigos de Más Vida, les saluda a su servidor Dionisio Carmona Hernández en este segmento Recordar es Vivir. Nos ubicamos en el contexto aquel de 1968. Un saludo a todo el panel de expertos. No nos vamos a meter nosotros en nuestro segmento mucho en las razones y todo aquello que aconteció en aquel momento. Simplemente ubicarnos quiénes eran los artistas que más estaban influyendo en el ánimo de la juventud y de todo el público en general. Incipiente carrera tanto de uno como de otro, pero ya perfilándose a ser grandes estrellas. Me refiero a la llamada novia de México, novia de América. Después, nada menos que Angélica María. Un tema que fue un cover de una canción italiana, Si me enamoro. Hoy la vamos a tener aquí en este espacio. Y nos ubicamos también un cantante español conocido como el Divo de Linares, en aquel contexto, llegando a México, que es la puerta grande para los éxitos de los artistas en todo lo que es Latinoamérica. Rafael en aquel tiempo, en 1968, ya se dejaba escuchar con Mi Gran Noche. Así es que le damos la gran bienvenida. En el contexto de 1968, estos son los temas que se escuchaban. Angélica María y Rafael. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Dicen que en el amor también se llora.
estabas llorando. Dicen que estando lejos también se añora, pero no saben que cuando me enamoro yo le doy la vida a quien se enamora de mí, y nadie en el mundo puede convencerme de que me separe de ti. Cuando me enamoro yo le doy la vida a quien se enamora de mí. Que literal recordar es vivir, ¿eh? Y Sí, ya qué por aquí, bonito. mira, se viajaron. No, pues mira, hasta la que no le tocó y está canticante y se la sabe mejor que yo. Me sé todas esas canciones. Alma vieja. Alma vieja. Alma vieja. Debería haber estado por ahí en los años 60, si me ubican. Bueno, es cierto. Ay, luego pasa. A continuación, vamos, gracias a esta alianza con nuestro canal hermano, Canal 22, vamos a ser testigos de esta entrevista que se hizo al director mexicano Jorge Fons, que además de todo orgullosamente veracruzano, ganador de premios Ariel, y fue quien realizó por ahí del año de 1989 más o menos la película Rojo Amanecer. Tuxpeño, exactamente. Oye, pero Rojo Amanecer que llamó al público al cine y Es que por primera vez pusieron el dedo en la llaga. Así es. Y de todo esto vamos a ver en la siguiente entrevista, que es la primera 2 partes, donde también vemos a parte del elenco de la misma hablando de Rojo Amanecer. Parece poco probable que la película Alien de Ridley Scott sirviera de fuente de inspiración para que Guadalupe Ortega y Javier Robles escribieran Bengalas en el cielo, el guión de la película que luego sería llamada Rojo Amanecer. Antes muchos ya habían intentado filmar sobre el 2 de octubre, pero la censura reinante y la falta de presupuesto fueron los principales obstáculos. Yo sentía que todos querían hacer una película sobre el movimiento estudiantil, sobre el 68, sobre el 2 de octubre, sobre la matanza de la Plaza de las Tres Culturas. Quería uno decir todo como que todos, yo sentía que todos querían. Y lo sentía uno y lo corroboraba uno porque iban saliendo novelas, registros, ensayos, poemas, canciones. Iban saliendo como se podía, iban saliendo a lo largo del tiempo. Para filmar la masacre se necesitaría un gran equipo de producción, tanques, cientos de extras, armas, uniformes y ropa de la época. En este punto es donde Alien se vuelve fuente de inspiración. En la película, el extraterrestre no se muestra completamente, solo se observan algunas partes de su cuerpo. La tensión aumenta cuando el monstruo de cabeza alargada y dientes filosos no está en escena, pero se sugiere que está cerca. Javier Robles y Guadalupe Ortega habían encontrado la respuesta. La matanza del 2 de octubre no se vería, solo se escucharía. Este guión lo que tenía es que intentaba contar lo de afuera con una historia en el interior de una familia y encerrado en las 4 paredes de un departamento de uno de los edificios de la plaza. Entonces, para empezar, el reparto se circunscribía a los miembros de esa familia y el espacio se circunscribía a ese ámbito. En 1987, Robles y Ortega entregan una sinopsis de 10 cuartillas al banco de guiones. Un año después, el relato Bengalas en el cielo quedó terminado. Como referencia utilizaron La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, las experiencias vividas y plasmadas en el libro Los días y los años de Luis González de Alba, y los testimonios recopilados por José Revueltas y el escritor español Ramón Ramírez. A mí me había dado Robles el guión tiempo antes. Y yo había andado tratando de conseguir un productor que metiera el dinero en el proyecto. No le entraban. Nadie quería, todo el mundo se decía que no. Había una especie de
distanciamiento con el tema, de temor al tema y del temor fundado en que no iban a permitir que se hiciera. La censura en aquel tiempo era todavía mucho más aguda que ahora. El único que se interesó fue Héctor Bonilla, quien poco antes había trabajado con Jorge Fons. Que nada más son conejitos de indias en manos del comunismo internacional para desprestigiar las Olimpiadas. Trabajamos en televisión porque él nunca había hecho televisión. Yo lo llamé para que dirigiera una cosa que se llamó La Casa al Final de la Calle. Y simplemente para que aprendiera a hacer televisión, porque el proceso de cine es mucho más detallado y aquí es el córrele, ¿no? Yo vi que era una película muy barata y que era factible hacer algo en que la creatividad no dependiera de la gente que pone el dinero. Y por eso esto que coincidía con mi posición política, con una serie de cosas importantes, pues fue lo que me decidió a emprender esta aventura. Fons y Bonilla contactaron a Fernando Macotela, que en aquel entonces trabajaba en la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, para ver si era posible filmar la película. Nos reunimos en un Sanborns y platicó, dice, no, ni lo metan, no les van a permitir hacerlo. ¿Por qué? Pues porque habla de los militares, porque ahí se ven los militares. Y ni siquiera les van a decir que no, van a meter el guión en el último cajón y va a pasar el tiempo y se van a olvidar. La producción fue casi clandestina. Héctor Bonilla invirtió todos sus ahorros, 23,000 pesos en total, un presupuesto bajísimo, pero con eso comenzaron. Bueno, pues mucho que decir acerca del tema de esta película que usted no puede dejar de ver. ¿No? Paramos, sí, justamente. Sí, sí. Pero bueno, vamos a continuar hablando a lo largo del programa sobre este hecho que efectivamente marca la historia contemporánea de nuestro país, pero vamos a pasar a las cebollas. Dejamos los nabos y nos vamos con las cebollas. Y bueno, a ver qué nos tiene preparado doña Clarita. Pues, ¿qué crees? Los ecos de septiembre. El ecos de septiembre, chiles en nogada, un platillo que uno tiene que aprovechar comer en temporada. Hola amigos, bueno, pues lo prometido es deuda. La receta, los ingredientes del platillo emblemático chile en nogada desde la cocina de doña Clarita para todos ustedes. Estos ingredientes se dan nada más en esta temporada, por eso nada más ahorita se pueden disfrutar de este platillo, ni antes ni después. Yo batallé mucho porque ya querían chiles en nogada, pues no había todavía manzana rallada, que es agridulce, no había todavía pera, la pera de agua, sin estos ingredientes definitivamente no lo podemos hacer. El durazno también tiene que ser del mero bueno, del criollito, y algo por lo que sí estuve batallando mucho fue por la nuez de Castilla. La nuez de Castilla es necesaria para la nogada porque queda riquísima. ¿Y qué creen? La granada. No, hombre, no saben cómo batallé, porque la granada de repente empieza así como que muy pálida, muy blanquita, y pues igual tenga sabor, pero no tanto como que también vaya acompañada del color. Y eso pues hace que tenga los colores de nuestra hermosa bandera. Ya lo van a ver ahorita cuando emplatemos nuestro chile, cómo me gusta, vaya, ahí ponerle los colores de la bandera, porque también lleva el perejil. Miren, aquí lo tenemos pues entero, pero aquí ya está finamente picado
precisamente para el emplatado. Igual los chiles poblanos, estos están enteritos, pero estos ya los tengo bien asaditos, lavados y limpios, listos para prepararlos. Así es de que acompáñenme a preparar este delicioso chile en nogada. Ahora vamos a platicar un poco de cómo hacer la nogada. Miren, vamos a partir nuestras nueces, nuez de Castilla. Miren qué bonita está esta. Le vamos a quitar la cáscara y luego le vamos a quitar la piel. Debo recordarles que lleva queso, pero tiene que ser queso de cabra, porque es el que nos va a dar el sabor y es la receta original. Queso de cabra. También le vamos a poner un vinito oscuro o blanco. Recuerden, la nogada debe llevar nuez de Castilla, queso de cabra, un vinito blanco o puede también ser oscuro, un poquito de azúcar y leche. Vamos a ver que quede una consistencia semi espesa, no muy líquida ni tampoco muy espesa. Yo sé que les va a quedar deliciosa. Poner primero, eso sí, primero vamos a poner a citronar nuestra cebolla con el ajo y después vamos a poner la carne. Después de la carne y entonces ahora sí toda la fruta y los demás ingredientes hasta que quede con esta consistencia, porque el sabor es delicioso. Miren, el relleno queda de esta manera. La verdad es que es muy rico porque lleva manzana rallada, pera, durazno, perejil, almendras, aceitunas, alcaparras, pasitas, biznaga. Bueno, vaya, ¿qué les puedo decir? Vamos a rellenar nuestro chile porque esta es una parte muy bonita. Ya les dije cómo queda el relleno. Aquí se ve bonito, pero está muy sabroso también. Lo vamos a enharinar para capearlo. Ya está listo. Y ahora un tips para que las claras suban. Una pizquita de sal. Vamos a poner nuestras yemas y las vamos a mezclar en forma envolvente, siempre en forma envolvente para que no pierda el aire. Ahora sí, se llegó el momento de emplatar nuestro delicioso chile en nogada. Acompáñenme. ¡Tarán! Riquísimo. Si lo quieren probar, ya saben, vengan a la cocina de Doña Clarita y se van a dar un agasajo. Así es que disfrutemos de este delicioso platillo que solamente lo hay en esta temporada. Claro que sí, vamos a querer probar esos chiles de mi querida Clarita. Esperamos que ahora que venga nos traiga unos chiles, sí, para poderlos probar. Está con nosotros Natalie Perusquía, quien es coordinadora de cine del IBEC, y Pablo Rodríguez del Departamento de Fomento del Libro y la Lectura. Porque, bienvenidos. Gracias. Vamos a hablar Buenos días. precisamente de estas diferentes actividades, las propuestas que tenemos por parte del IBEC para que toda la gente pueda organizarse y pueda disfrutar de ellas. Bienvenidos. Gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Están promoviendo la actividad hacia ir al cine. ¿Cómo es esto? Sí, pues bueno, traemos dos actividades principales. Una es que es en el foro abierto del Ágora de la Ciudad, en el Parque Juárez. Estamos reactivando este espacio para los públicos que están transitando. Tenemos ahí miércoles de cine.
Y también un evento especial que va a ser en la Galería de Arte Pero Contemporáneo. antes de que demos los detalles de este evento especial, les parece vamos a ir a una pausa y regresamos en un ratito con Más Vida. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya estamos de regreso en Más Vida. Gracias por continuar con nosotros. Antes de irnos estábamos platicando con Natalie y con Pablo de esta que es la invitación precisamente al espacio, al volver a disfrutar del cine del IVEC. Así es. Sí, pues muchísimas gracias. El Instituto Veracruzano de la Cultura está reactivando el foro abierto del Ágora de la Ciudad, un espacio para público en general, para familias que están transitando. Estamos reactivándolo con funciones todos los días miércoles a las 17 horas con cine mexicano. Estamos tratando de regresar al cine mexicano de los 70s, 80s, repasar un poquito la historia fílmica que hemos tenido y pues bueno, compartirlo con el público en este espacio abierto es muy bonito. ¿Y es los miércoles? Sí, todos los miércoles de octubre a partir de las 17 horas a las 7 de la noche tenemos las funciones. ¿Hay función y hay comentarios a propósito de la película o solo es el cine? Algunos casos, cuando tenemos algún invitado o el director invitado, se amerita un conversatorio, pero cuando no, solo hacemos la función. Tratamos de dialogar con el público, siempre es importante saber qué sintieron, qué piensan de los personajes. Al público le encanta eso, dialogar. El poder participar, el poder decir y reactivar este porque está en un lugar estratégico y súper bonito en la capital del estado. Bueno, pues es algo que se agradece mucho. Así es, tenemos miércoles de cine, también tenemos talleres de formación audiovisual para niñas y niños, taller de animación, los días sábados 14 y 21 para que puedan llevar a sus niñas y niños. Es otra forma de fomentar el cine en las nuevas generaciones. ¿Y el fomento a la lectura cómo lo hacen? Pablo. Pues es una suma de esfuerzos. De hecho, en el Departamento de Promoción del Libro y de la Lectura vamos muy de la mano justamente con los recintos culturales, no solamente en presentaciones editoriales, sino también como en cualquier otro punto que nos permitan un espacio sobre todo como para convivir, dialogar y estar cerca de las y los lectores y próximos lectores. De hecho, en octubre tenemos un montón de actividades. La primera de ellas es el 14 de octubre, justamente para celebrar el centenario de las jornadas de Vasconcelos, pues en las cuales pues se llevaron diferentes libros como emblemáticos y de la literatura universal, y también hubo un contacto con muchísimos artistas, pienso por ejemplo entre ellos los contemporáneos, con diferentes zonas en el país. Entonces la idea es en esta charla, igual en el foro abierto, poder hablar un poquito de cómo fue ese proceso, ¿no? O sea, qué hubo después y antes en el panorama como artístico de México a partir de estas jornadas. También, en octubre es el mes de la resistencia indígena, entonces va a haber una presentación editorial de 2 títulos que ya son digitalizados. En el Instituto Veracruzano de la Cultura tenemos una biblioteca donde justamente hay muchísimos libros de libre acceso y entre ellos justamente estará Cultura e Identidad Indígena en Veracruz, Juventudes en Totonacapan y la Historia y Cultura de Desastres en el Totonacapan, justamente de Ariel García Martínez y de Gabriela Vera Cortés. Entonces lo ideal es que estos autores como que convivan, platiquen a unos años en retrospectiva de su obra y también como en el marco justamente de las actividades de la resistencia indígena. También algo muy interesante desde el Departamento de Fomento es que le damos voz también a las nuevas generaciones de gente que está interesada en la literatura y en todo el mundo, justamente el mundo cercano a las letras. Justamente vamos a empezar un ciclo que se llama Encuentros Textuales, que viene por parte de una becaria del FONCA de Jóvenes Creadores, jalapeña, que se llama Cassandra Gómez, y ella nos va a estar brindando una serie de encuentros de escritores muy jóvenes, nacidos de los 95 para adelante, que ya están haciendo una carrera literaria interesante, ¿no? Va a estar
presentar. En esta primera ocasión, el 28 de octubre, habrá una conversación en torno al ensayo, ¿no? Ensayo literario hecho por jóvenes. Y en otras actividades también la librería del IBEC acompaña regularmente esta serie de conversatorios y de presentaciones. Tendremos una serie de talleres que se llama Brujas Mexicanas, impartido por Tania Rivera, en el cual se van a hablar de un panorama de escritoras mexicanas que han abordado el tema de la literatura de terror, ¿no? Estas actividades se van a llevar los viernes 6, 13, 20 y 27 de octubre en las instalaciones de la librería. Y también como buena noticia, esta convocatoria tuvo una gran respuesta, entonces también va a haber una serie virtual de este taller, ¿no? También como para aquellas y aquellos interesados que no puedan como acercarse de manera presencial, va a haber también una serie virtual de estas actividades. Muy buena opción y sobre todo también para que nuestros jóvenes se acerquen a la lectura, al cine, los más pequeños, como nos comentabas hace un momento, a través de estos talleres, de estos espacios, y hay que disfrutarlos y hay que participar. Muchísimas gracias. Los esperamos. Gracias Les por haber esperamos. estado con Muchas nosotros. gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a continuar con más. Está listo Max y Leti. Pues Listos, listos, que digas. Ah, no, si yo sí nací listo desde chiquillo, dicen los que no hablo. Oye, no, ahora me esperas. A ver, te porque espero. quiero mandarle un saludo muy cordial, muy cariñoso a una televidente fiel, de esas que nos De hueso sigue colorado. tarde a tarde. Y ella se llama Josefina, no tengo su apellido, pero tú sabes, Josefina, que me estoy refiriendo Cerón Ramos. a ti. Cerón Ramos. Serán Ramos. Cerón Ramos. Bueno, a Josefina le mandamos de parte de todo el staff, de parte de todo el equipo del programa, un caluroso saludo porque es nuestra seguidora fiel, nuestra seguidora de corazón. Muchas gracias porque está ahí y se reporta y está siguiéndonos. Gracias, Josefina, por ser parte de Más Vida. Este programa es tanto suyo como todos quienes lo estamos haciendo. Oigan, y también queremos felicitar, en verdad, un fuerte abrazo a la zona de los Tuxtlas, allá al sur del estado de Veracruz, a la familia de María de la Paz Mortera Gutiérrez. Con todo cariño se le conoce como La Güerita. Cumplió nada más y nada menos que 90 años ayer. No, hombre, cállate allá. los O sea, que ojos. estuvo buena la fiesta en San Pues Andrés claro. Tuxtla. Mira, ahí están las fotos. Así es. Caray, muchísimas felicidades. Pues mire, ahí y me recuerda, por ejemplo, a mi tía ahora que vino aquí, la tía Cheli, que la Ajá. verdad son mujeres que nos ponen el ejemplo. Y para toda su familia, además de todas de saber que ella, celebraron esta fiesta ya en el Club de Leones en San Andrés, pero es pionera y parte del Club de Leones de esta zona. Entonces, de verdad, por toda la trayectoria, por toda la historia de vida y a toda su familia, un fuerte abrazo y felicitaciones. Nuestro reconocimiento. Pues muchas felicidades, un abrazo también de parte de todo el equipo. Sí, y así toda la familia Tenorio y Mortera, saludos también a todos ellos. Y vamos a la segunda parte de esta entrevista que nos comparte Canal 22, justamente del director veracruzano, orgullosamente, Jorge Fons, hablando de esta emblemática película del 68. Aquí en Tlatelolco solo se filmaron algunas escenas: la fachada del edificio Chihuahua que se encuentra a mis espaldas, las escaleras, los elevadores y la escena donde el abuelo juega con el niño. La historia de Rojo Amanecer sucede en 24 horas. A las 7 de la mañana, el abuelo se levanta. Comienza con sus labores cotidianas. La familia se reúne para desayunar. Poco después, el esposo y los hijos salen del departamento. Deja de funcionar el teléfono y la luz. Los hijos menores regresan de la escuela. Comienza el mitin. El ejército y la policía toman posiciones. Un helicóptero lanza 2 bengalas. Inicia el ataque contra los manifestantes. La película se filmó en apenas 3 semanas. ¡Están disparando, Pero no se lo podíamos contar a muchos. Teníamos que hacer la cosa en secreto. Entrábamos desde muy temprano, a las 7 de la mañana, y salíamos a las 10, 11, 12, 1 de la mañana. No importaba la hora, que todos estaban gustosos haciendo. Mis asistentes eran mi mujer, mi hijo.
un jovencito que había sido mi alumno, que después se convirtió en cineasta, Sergio Muñoz, y otro que era asistente de Héctor y que siempre ha sido muy cercano a él, que es Sosa, Roberto, papá del actor Robertito Sosa. La jovencita que llega con el grupo de heridos es Leonor Bonilla, hija de Héctor Bonilla. Este último interpreta a Humberto, el padre de familia. María Rojo dio vida a la madre, de nombre Alicia. El abuelo Roque fue interpretado por Jorge Fagan. Bruno y Demián Bichir son los hijos mayores. Ademar Arau y Estela Robles, hija de Javier Robles, son los hijos menores. Cualquiera que pudiera ayudar y no los delatara era bienvenido. ¿Quiénes son estos? Son estudiantes, mi subteniente. Querían esconderse en los tirajos, allá arriba en la azotea. Esos muchachitos que golpean en la escalera, uno es sobrino mío, Rafael, y otro es hijo de María Rojo. ¿Y tú? ¿Dónde quieres tu patadita, En las costillitas. No, mano, ahí me vas a desgraciar. Éramos una familia, los que estábamos ahí, y todos querían, sí, yo aquí, ¿y qué más hago? ¿No? Todos estaban dispuestos. ¿Dónde me pongo? Así fue. Todo fue con un entusiasmo desbordado. Así, todo el mundo quería hacer más de lo que se necesitaba. Y porque ese espíritu era el que se requería. Era al mismo tiempo lo que le daba sabor al caldo. ¿Por qué? Pues porque era nuestra película, era una película de todos. La película se filmó en una bodega en la que se reprodujo un departamento del edificio Chihuahua. Un jovencito que nunca había hecho una escenografía, Helmut se llama, fue a un departamento de Tlatelolco, tomó las medidas de la salita, del comedorcito, de las recámaras, del bañito, de la cocinita, y lo construimos con la ventaja de que todo era desmontable, que tirábamos para allá, quitábamos esto, que tirábamos para acá, quitábamos esto. Todo era wild, que se llama, ¿no? Fue casi clandestino el rodaje. Tiene muchos elementos que adolece técnicamente la película justamente por lo complejo que fue el rodaje bajo tanta presión como para poder hacer un proyecto holgado, tranquilo, no había dinero, muchas cosas. Jefa, tenemos que hacer algo, jefa. Como era de esperarse, el presupuesto no alcanzó. A la segunda semana de rodaje, el dinero se terminó, a pesar de que muchos de los involucrados no cobraban por su trabajo. Para su fortuna, el largometraje se filmó en orden cronológico, y ya que el personaje de Héctor Bonilla solo aparecía al principio y cerca del final, le permitió ausentarse del set para buscar productores que quisieran invertir en la película. Valentín Trujillo fue su salvación. La dejé ahí tirada. La dejé ahí tirada. Y de repente se encontró a Valentín, y Valentín vio lo que había, abusado, se puso abusado, y le entró. Yo desde entonces, a mí era un muchacho muy lindo y siempre me había caído bien, pero ahí me cayó súper mejor. A su regreso al set, Héctor Bonilla tuvo un desencuentro con Jorge Fons. ¡Cállate, imbécil! Yo soy funcionario del Departamento del Distrito Federal y exijo una explicación o van a tener que vérselas con sus superiores. ¡Me vale madre! Tuvimos una discrepancia, digamos, porque como yo veía que se iba grabando secuencialmente, le dije que ensayáramos la masacre para que fuera más fácil filmarla, ¿no? Él no quiso. Y yo veía, viniendo del teatro, la posibilidad de facilitar todo esto. Pero él insistió mucho en su relación con el niño, con Ademar Arau. Y fue muy afortunado, porque estuvo muy cerca de él explicándole todo eso.
resultado para Demar fue fatal porque se traumó. Resulta que tuvo que ir a ver al psicólogo y demás, porque quedó traumado con la escena del asesinato, ¿no? ¿Quién está en el baño? Dile que salga o te vuelo la cabeza. El rodaje concluyó luego de 3 semanas y un día. El siguiente paso era revelar los negativos. Subieron las latas al bocho de Héctor Bonilla y este las anduvo paseando por la ciudad hasta que encontró a alguien que les ayudara a revelarlas. El material fue procesado pero sin tomar en cuenta las indicaciones del director y las correcciones de color. ¡Salgan, hijos de su pinche madre! ¡Órale! ¡No dispare! ¡Nos rendimos! Pasadas todas las peripecias, la película se editó en el edificio de productores donde Valentín Trujillo tenía su oficina. La verdad es que en Veracruz, nuestros veracruzanos son veracruzanos de renombre, que ponen a Veracruz muy en alto en la cultura, en todas las actividades artísticas que se hacen. Y un grande de Veracruz fue precisamente el maestro Emilio Carballido. Y en memoria de él, precisamente, ya van 13 emisiones, justo con la de este año, que Héctor Herrera dirige el festival dedicado a Emilio Carballido. Y este día lo tenemos con nosotros para que nos haga el recuento, nos antoje y nos invite a disfrutar de todas las obras y todos los eventos que se darán aquí en la capital del estado de Veracruz, justamente en este contexto. Y ojo, son gratuitas. Aprovechemos este teatro de alta calidad. Bienvenido, qué gusto verte, Héctor. Pues muchas gracias, pues muy contento de regresar aquí a la tele, pues después de este largo tiempo, ¿no? La pandemia, todo nos alejó un poco, pero muy feliz. Pero nos reencontramos y nos acercamos y qué mejor que sea en los foros, que sea en el teatro nuevamente, donde directamente podemos apreciar de las buenas actuaciones, pero de las buenas historias. Y bueno, con nuestro dramaturgo, que además hay que decirlo, la sala principal del Teatro del Estado lleva su nombre. Exacto. Sí, pues esta es la 13ª edición del festival que realizamos en Córdoba. Algunas veces también vienen a Jalapa, Orizaba las actividades, pero nos centramos en Córdoba, Veracruz. Y este año pues serán del 4 al 8 de octubre en diferentes salas. Tenemos cerca de 20 actividades, desde teatro, talleres, presentaciones de libros. Y pues me gustaría mencionar en este caso que viene la Compañía Nacional de Costa Rica con artistas independientes, un grupo de Monterrey presentando la obra de Alfonso Reyes. Por eso hablaba de los grandes escritores que nos acompañarán. Habrá una presentación del libro de Jorge Cuesta en su ciudad donde él nació, y en fin, pues tendremos a Francisco Hinojosa también con una de sus adaptaciones a teatro. Entonces va a estar, yo creo que muy completa. Es un fin de semana largo en Córdoba para que puedan asistir. Además, como mencionabas, todas las actividades son gratuitas. La forma en que entregamos los boletos es en la oficina de turismo de Córdoba, ahí en la avenida 3, en el Parque 21 de Mayo. De lunes empezaron a entregar hoy de 8:30 a 8 de la noche en horario corrido. Y únicamente, cualquier persona, nada más con llegar y solicitarlo, se les entrega. Exacto, llegan y si hay boletos, porque mucha gente pues va a solicitar. Estamos dando 4 boletos para la sala, para el Teatro Pedro Díaz, que tiene un aforo mayor de 400 localidades, y para los espacios más pequeños pues damos 2 boletos para que haya un poco más de familias o gente pueda disfrutar de las más obras. Personas tengan la oportunidad de acercarse. No que uno en una pequeña aforo pues se llevan muy rápido, se acaban los boletos, ¿no? Entonces de todos modos casi siempre en estos casos hay lugares, gente a veces no llega, entonces les decimos vayan al teatro a la hora de la función antes y casi siempre entran, A ver, entonces en esta ocasión todo está concentrado en nuestra ciudad de los 30 Caballeros, en Córdoba precisamente, y es gratuito, pero además de todo, ¿en qué horario las personas pueden acercarse para ir por sus boletos y cómo se pueden enterar del programa completo? Claro, hay una página de Facebook del Festival Emilio Carballido y hay www.festivalemiliocarballido.com. En la página del Ayuntamiento de Córdoba también se pueden informar, y la entrega de los boletos es en la oficina de turismo
de Córdoba, en la Avenida 3, de 8:30 a 8 de la noche, en horario corrido. Ahí van a estar repartiendo los boletos desde hoy se empezaron A ver, pues para todas las personas que viven en Córdoba, en Orizaba y en toda esta región, es el momento de acudir, no dejen pasar esta oportunidad de ir al 13º Festival de Emilio Carballido, que empieza este miércoles. Este miércoles, precisamente. Héctor, gracias. Y aquí seguiremos recordándoles cuáles son las funciones que corresponden, al menos en el miércoles, el viernes y este fin de semana. ¿Te parece? Pues muy bien, muchas gracias y los esperamos en Córdoba. Bienvenido a tu espacio también. Gracias. Oigan, y también damos las gracias a Galería Marino, que hoy nos hablan de Salvador Dalí. Y agradecemos a Marisela Checo e Isaías Zavala, los directores de esta galería. Ahí me quedé casi 11 años, 10 años y algo, aguantando a Gala, soportando a Dalí, pero trabajando. La entrega no era total, era de una entrega de oficio, que me pareció correcta porque para eso estaba ahí, pero no es mi personaje. Yo no puedo ser nunca un personaje que pasa del anarquismo a la república, de la república a la monarquía, de la monarquía al fascismo y después volver a la monarquía. I'm sorry. No. Pero yo trabajaba ahí, me ganaba dinero, aprendí mucho, cosa que agradezco. Hay que también reconocer las cosas positivas, que hubieron muchísimas, porque era un mundo. Ahí aprendes las veladuras, muchas cosas más de perspectiva, aprendes todo un lenguaje, ¿no? Y además era el gran pintor del surrealismo, aparte de Chirico y otros, el gran pintor fue Dalí, en este sentido, ¿no? Cuando se habla de surrealismo, se piensa en Dalí, no se piensa en Paul Eluard ni en Breton, que fueron los iniciadores del surrealismo, porque fue un movimiento literario que después se apuntan los pintores, ¿no? Entonces, este fue Dalí. Hasta que nos separamos, hasta que me corté el cordón umbilical, que costó mucho porque no me desangré de casualidad, ¿no? Pero bueno, así fue. Yo aprendí a ser discreto, que me cuesta mucho, porque yo soy muy bestia, pero aprendí a no decirlo todo, sino solo decir lo conveniente, ¿no? Es decir, cuando venía una marquesa de estas, que dices, puta, solo le falta la escoba, y le decía, qué guapo sube, señora. Y decías, mare de Déu. Estaba a comprar un cuadro y no falla. Entonces, hay que aprender muchas cosas. Conocí a mucha gente muy interesante, ¿no? Hay una anécdota que voy a explicar, que se vea esto. Había un señor muy importante, presidente de muchas cosas, muy rico. Compró un cuadro, más o menos como aquel de este tamaño, ¿no? Bonita pieza. Y entonces Dalí celebraba con una copa de champán rosé de perelada, que era una porquería, porque no gastaba mucho en eso. Celebrar que habían comprado. Y brindan, ¿no? Señor tal, tal, tal. ¿Y qué? Dígame algo de la obra. ¿Por qué esta obra? No, hombre, es una obra muy bonita, tal, fantástico, todo, pero muy cara, ¿eh? Y Dalí dice, ¿muy cara? ¿A Sabater qué precio le dio? Tal precio, le hicimos un precio especial. No. Yo se la regalo a usted la obra. Usted me paga este trocito que pone Dalí. Con eso está dicho todo, ¿no? Entonces, aprendí eso de escucha, no hables, calla, aprende, vigila cómo tratas, ¿no? Y no te pronuncies nunca en lo que piensas de este personaje. Si no se lo dices a él directamente mirándole a los ojos, no se lo digas a nadie, ¿no? Entonces estas cosas se aprenden, y aprendí a relacionarme también. Te enseñan a comer, ¿no? Porque yo comía bien, pero yo, por ejemplo, no las cabezas de camarón las dejaba del 1 al 10 ordenadas de la izquierda a la derecha, ¿no? Yo las dejaba normal, ¿no?
Y Galán las ordenaba, 1, 2, 3, 4, 5. Se aprenden muchas cosas de cómo funcionar, ¿no? De meterse en un mundo determinado, interesante, ¿no? Un mundo que para un pintor joven, seguramente, quizá este mundo concreto no lo hubiera conocido, ¿no? Y con Dalí pues te abre puertas en este sentido también, ¿no? Dalí fue un gran intelectual. Si él hubiera escrito, hubiera sido un gran escritor. Un poco el personaje este de la generación del 27 que está entre guerras, ¿no? Un poco este personaje renacentista, ¿no? Que le pasa, por ejemplo, a Paul Eluard, que le pasa a Breton, que le pasa a Alberti, a Rafael Alberti, le pasa a toda esta generación, ¿no? Donde la formación era mucho más rica, mucho más completa, ¿no? No solo eran pintores, ¿no? Entonces, bueno, Buñuel, por ejemplo, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de gente mucho más completa, ¿no? Esto sería muy bueno volverlo a pensar y que tuviéramos un aspecto más amplio de lo que es el mundo de la cultura en que nos puede ayudar, ¿no? He dicho. Pues aquí tenemos de todo un poco como en botica y esperamos que haya sido de su interés todo lo que les presentamos este día. Oigan, vamos a mandar saludos. Sí. Saludos Córdoba. hasta Córdoba, a Orizaba, la familia Nieves. Sí. Le mandamos un saludo muy afectuoso porque siempre nos están viendo. Muchas A los gracias. tacos de tripa de Orizaba. ¡Ay, qué rico! Ya me quitaste la inspiración. Familia Casillas Pérez, también. Para la familia Zanoja, Hernández también. Rivera, Orizaba. En Orizaba. Y a los 30 caballeros, ¿cómo no? También a los 30 Y caballeros. los Patraca Ochoa. Les esperamos el próximo miércoles. Véanos, tenemos un programa bien importante, la presentación del nuevo libro de don Magno García Marrero y cosas interesantes este miércoles para todas y todos ustedes. Bonito día. Gracias por su atención.